docente y practicante de tradiciones místicas y simbólicas como el hermetismo egipcio, la cábala, la magia rúnica, la astrología sagrada, creador de recorridos iniciáticos como Sendero Escandinavo y el Sendero de los Néter, que invitan a habitar el conocimiento desde la experiencia ritual, el cuerpo, la conciencia y el arquetipo. ¿Cuál es el propósito de Alejandro Pasca? Es ofrecer herramientas para reconectar con la verdad interior, sanar desde la raíz y recordar que lo sagrado no es ajeno ni lejano, que habita en nosotros, en el cuerpo, en la palabra, en el símbolo y en el silencio. Acompaña procesos donde la espiritualidad no es evasión, sino encarnación consciente de nuestro propósito más profundo. Una pequeñísima semblanza de Alejandro Pasca, porque en realidad, bueno, hay muchísimo más, pero nos tardaríamos más tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, sin más, le dejo la palabra a Alejandro y también les pido un gran favor si nos pueden abrir sus cámaras para conocernos, saber que no somos la inteligencia artificial ahí, sino que somos seres humanos todavía interactuando. Y silenciar sus micrófonos. Si tienen alguna duda, pueden interrumpir, no hay ningún problema, alzan la manita y con todo gusto vamos a responder a todas sus preguntas. Muchas gracias y adelante, Alejandro. Hola, Mil, muchas gracias por esta presentación. Cuánta cosa, hay que cortarla, se ve muy, muy rimbombante. Y no soy tan rimbombante. Los que ya me conocen, la verdad, bueno, les agradezco que estén aquí. Qué bueno que se anexaron. La verdad es que, hola Gus, hola Ana María, hola Lupita. Por ahí anda mi amiga Jan. Abre la cámara, mendiga. Hace mucho que no te veo. Y bueno, a todos, de verdad les agradezco mucho que hayan estado aquí, que estén dispuestos a invertir un poco de su tiempo con nosotros. Y el objetivo de esta charla, pues, es contarles qué es medicina china y las ventajas que tiene la medicina china en la vida cotidiana. Entonces, sin más dilación, voy a encender una presentación. Y entonces repetir un poco lo que dijo Mir. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, con toda confianza me pueden interrumpir, levantan la manita y van preguntando. Esta charla no busca ser tan así, tan súper estricta. La verdad es que es un poco charla, es un poco clase, es un poco decirles las cosas que se vienen dentro de estos planes en las comunidades, tanto de Aryasanga como de Osam Sanatusar. Y esta plática se llama Una nueva perspectiva de salud, medicina china. Yo quiero platicarles velozmente que cuando yo tuve contacto con la medicina oriental fue hace mucho, mucho tiempo, realmente ya era yo muy niño, y fue a través de dos personas maravillosas. Una fue un maestro que por casualidades del destino tenía 12 años cuando empecé a platicar con él, a estar con él. Aprendí Tai Chi Chuan principalmente, por eso soy maestro de Tai Chi desde tan joven, porque lo aprendí desde muy niño. Y con él tuve mis primeros contactos con la filosofía oriental. Entonces, recuerdo mucho una vez que estaba enseñándome algo que en Tai Chi se llama empuje de manos,Tou Shu, para entender un poco de las fuerzas y de los fundamentos del movimiento. Y pues uno, niño, bromista, con poca madurez y con poca seriedad, pues se burla de estas cosas cuando son tan lentas. Él decía que era un arte marcial y yo no lo creía. Y entonces en ese empuje de manos me dio un pequeño golpecito en el pecho. La verdad es que yo no sentí nada. Hasta 1 o 2 minutos después que me empecé a sentir muy mal y me salió un mega moretón en el pecho con un pequeño empuje, ¿no? Con eso entendí que el Tai Chi era realmente un arte marcial y que la fuerza no necesariamente tendría que verse violenta, ¿no? Que había otras formas de energía y él me explicó esto. Pero después, obviamente, porque ya me había hecho ahí un moretonzazo, la verdad es que con unas plantas que había ahí en el jardín, la verdad es que era casi, casi que quelite común, empezó a hacer una mezcla y la aplastó, le puso un poco de agua, alcohol
no era alcohol como tal, era un vino que él hacía, ¿no? Un fermentado. Y me puso un emplasto, me puso una moneda, supongo que era de cobre porque recuerdo solamente el color, el tono, y lo cubrió. Obviamente yo llegué a casa diciéndole a mi papá, ups, perdón, ¿no? Y ya después de esto, mi papá, bueno, aprendió unas cosas de él. Entonces, yo ahí vi algo que no entendí, ¿no? Que era que el dolor no necesitaba ser tampoco violento y que esa demostración además podría ser curada de una manera fácil con herbolaria y entendiendo el manejo de esas cosas y además lo que estaba ahí en el jardín donde estábamos practicando. La otra persona, la verdad es que bueno, fueron dos personas entre mi abuelo y mi papá. Mi papá siempre fue un amante de la homeopatía, y aunque es ingeniero eléctrico y trabajaba en otras historias, le gustaba mucho. Entonces yo crecí con mejorales de mi madre y con homeopatía de mi padre. Y la verdad es que fui tratado por toda la infancia. Em, y mi abuelo pues estudió muchas cosas, era amante de la medicina, de la naturaleza y tenía muchísimos libros de cuando estudió anatomía que estaban en francés, recuerdo, y entonces siempre me sentaba en el librero a leer con él y ahí me enamoré yo de la anatomía, me enamoré yo del cuerpo, fueron como dos impactos fuertes, la naturaleza y al mismo tiempo como la ciencia, ¿no? Mi abuelo todo lo explicaba. Entonces, la verdad es que yo de ahí, como muchos de ustedes tal vez tuvieron oportunidad de convivir con aquellas boticas que tenían las abuelas llenas de herbolaria en la alacena, y al mismo tiempo también con los remedios clásicos, ¿no? De las vaporizaciones, de el vaporrub que se hacía con la menta y la hierbabuena, con las mezclas, me acuerdo que mi abuela hacía una cocción con rábano, con miel, con limón, todo para tratar el dolor de garganta y la desinflamación de amígdalas y estas cosas, con el uso de la sal para poder resecar algunas cosas que se pueden comer. Mi abuelo era amante del queso azul, hoy entiendo el valor de los fermentos y de las micobacterias y de la flora intestinal. Y hoy todavía sigo recordando esas historias y entendiendo por qué se hacían. Entonces, ahí empezó mi amor por la naturaleza, mi amor por la medicina. Y aunque este maestro chino se fue, acabó dándome un consejo de que si se podía, sería bueno que yo aprendiera medicina china. Y ahí quedó. Con el tiempo y comenzando a dar clases de Tai Chi, me di cuenta que me faltaba mucho por aprender, mucho por comprender del cuerpo, de su funcionamiento, y no solamente de lo biológico, sino de lo energético. Estudié relaciones comerciales, luego empecé a estudiar medicina y me llamó la medicina china en su momento y tuve la oportunidad de empezarla a aprender y no aprenderla directamente de medios académicos. Yo quería aprenderla de una forma tradicional, como se enseñaba antes, ¿no? Como uno veía en las pocas películas que uno veía de ese tipo de cosas. Y la verdad tuve la fortuna de encontrar una escuela así. Yo soy graduado de la Escuela Neijing de Medicina Tradicional. La sede está en España, en Pozo Amargo. Hay sucursales en México. Fue muy tradicional, fue linda. Estuve tomando la medicina china ahí muy en comunidad. De ahí saqué las ideas de la comunidad y de que juntos somos más fuertes y de que el conocimiento ancestral no debe morir, no debe cambiar. Hoy ya no vemos en las cocinas esas boticas, hoy ya no vemos a la gente tratar con tés, hoy ya no vemos a la gente cuidar de tener algunas plantas comunes en su jardín y que hay cosas como el hacer un cojín de semillas, el masaje, el calor, el frío, que puede ser un excelente sistema de tratamiento para muchas cosas que tal vez ni siquiera son enfermedades, que son procesos naturales del cuerpo de depuración y no tenemos que bloquear al cuerpo en esos procesos, sino acompañarlo. Entonces, cuando yo conocí medicina china y la empecé a ver en la consulta con mis compañeros en casa, la verdad me enamoré. Yo no sabía si iba a continuar hacia formarme como terapeuta, pero me enamoré tanto que lo continué y la verdad hoy no me arrepiento. Por el contrario, gracias a eso he entendido muchas otras cosas. La medicina china es un compendio de muchísima información. Nosotros ubicamos la medicina china con la acupuntura, pero son muchas más cosas. Y eso es algo de lo que yo quiero comentarles hoy.
Incluso la forma en la que hoy se enseña la medicina china y por lo cual yo no quería meterme en academia, era porque todo eran, a fin de cuentas, recetas. Y lo que yo vi cuando niño, pues era que cada paciente era diferente, que los orígenes de las enfermedades, aunque emocionalmente tienen cosas similares, pues nuestra genética, nuestra estructura, nuestra salud no siempre es la misma y que tenemos que ir acoplando estos tratamientos o la forma de entender la enfermedad. Hay diabetes que son falsas, no son por comer mal, son porque el sistema nervioso está bloqueado y aunque el cerebro manda una señal al páncreas, el páncreas no la recibe bien, que son problemas de conductividad bioeléctrica, que son problemas de contracturas musculares. Y la verdad es que empezar a tratar pacientes me abrió aún más de lo que yo había aprendido esta medicina. Y aunque ya entendía que el mundo de la medicina china no eran recetas y que es lo que se ve en los libros comunes hoy modernos, em, era una medicina de creatividades, era una medicina que incluía el único requisito de tener la mejor de las intenciones en apoyar a otros y un conocimiento de la naturaleza básico, porque tampoco con lo que se comencé a aplicarlo con mis padres, con mi familia, con mis hijos, tampoco fue muy complejo de inicio y funcionaba. Y eso me enamoró aún más. Entonces, quiero comenzar diciéndoles que la medicina china no, de entrada, no es solo una medicina, es una tradición milenaria. Em, o sea, los inicios los libros antiguos del Neijing Zhou Wen Lin Shu, que es el libro más antiguo que se conoce dentro de la medicina oriental, que es como un compendio de toda la información que hay. Em, Tiene alrededor de 3.500, 4.000 años escrito y ahí hablan de la alta antigüedad y hablan de momentos donde las personas vivían más años, donde las personas tenían una calidad de salud mucho más grande. Yo veo a las mascotas cuando van llegando a su fin de vida cronológica, biológica, como la mayoría no se ven tan decaídos y tan lastimados como nos vemos nosotros en la vejez. Y los que sí vemos muy lastimados, animales que vemos muy lastimados en la vejez, no son, no son los animales salvajes, tienden a ser los domésticos que les damos croquetas y que les damos otro tipo de cosas. Pero un animal en la naturaleza, cuando está en su vejez, no se ve decrépito. Y nosotros llegamos a estas cosas. ¿Por qué llegamos a estas cosas? Bueno, la medicina china habla de un ser humano en un contexto unificado, de sus emociones, de su manera de relacionarse con el entorno, de la buena alimentación, de los buenos hábitos. Incluso ellos dicen que primero se ve la alimentación y los hábitos y después, si eso no funciona, tratarás con acupuntura, con moxibustión o con masaje, lo cual es una maravilla porque hoy en consulta lo corroboro día a día, día a día. Entonces, desde el principio no es solo una medicina, es una tradición que involucra la música, la escultura, la caligrafía, que involucra la forma de vivir. No es específicamente de China, eso es algo que sí hay que dejar bien claro. La medicina china se reúne de muchas provincias en esa zona de la proto-China, de lo que era antes China, antes de que se formara como imperio. Y realmente fue el emperador amarillo el que recopiló, juntó esas provincias, recopiló esa información y trató de cuidar esa cultura milenaria. La medicina china ha evolucionado en la medicina riodoraco japonesa, en los tratamientos de decocciones, en las medicinas tibetana, vietnamita, en la medicina hindú. La medicina ayurveda tiene mucho de la medicina china, donde se fue tropicalizando a la cultura, a la tradición, pero que tiene que ver incluso con el manejo de las emociones, de la mente y lo que nosotros hoy llamamos alma y espíritu o mente y emoción. Es un tratado de cómo vivir en armonía con el universo, de entender que somos la resultante de las reglas celestes, de las estaciones, de los momentos durante el año, que no se puede comer lo mismo en primavera que en verano, que en otoño, que en invierno. Em, que sí es importante cuando ciertos astros están más cerca, más lejos en el cenit, no están en el cenit, que ningún año es diferente a otro. Todo eso se explica dentro del contexto de la medicina oriental, tanto en la acupuntura de tratamiento, consultorio, moxibustión, masaje,
como en el Tai Chi o en el Qigong, que son disciplinas de movimiento. Eso se explica en toda la tradición. Es un cuerpo de conocimientos tan completo y que de estos antiguos que hemos tenido la fortuna de tener, de que se han rescatado a lo largo de los milenios, que ha sobrevivido las quemas que hizo Mao Zedong, ha sobrevivido muchas otras cosas, y que es algo que no tenemos en otras tradiciones, algo tan organizado, tan compendiado, ¿no? Que la medicina china existe. Una de mis maestras decía que para que un conocimiento fuera válido tenía que ser universal, o sea, tenía que ser aplicado en toda circunstancia, en todo momento y tendría que ser válido. La medicina china, la filosofía oriental, engloba estos procesos. Trata nuestra interacción física, mental y emocional con el entorno como un solo ser que no se puede separar, que sabes que si tienes gripe vas a tener tristeza, si estás enojado es porque tienes estancamiento hepático, si tienes mucho miedo es porque tu suprarrenal y tus riñones están segregando demasiada adrenalina y cortisol o porque tus intestinos están presionando el diafragma, pero que vamos a tener reacciones emocionales y cambios mentales en nuestra tristeza, en nuestra falta de concentración, en nuestra falta de memoria, en nuestros olvidos, que son consecuencias de nuestras funciones biológicas, hormonales, endocrinas y luego entonces emocionales y mentales, porque es lo que nos condiciona nuestras hormonas. Em, de esto surge, de entender todo esto surge la necesidad de prevenir enfermedades. La medicina china es una medicina principalmente de prevención. Em, de las primeras cirugías que se hicieron en el mundo fueron chinas. Y ellos aprendían de muchas formas, o sea, sí tratando de salvar a un paciente, pero también, esto no está romántico, pero también desollando prisioneros de guerra. O sea, la verdad es que fueron aprendiendo cosas del cuerpo y llegó un punto en donde dijeron que la cirugía era vulgar porque el secreto no estaba en resolver el problema cuando ya estaba generado. El problema se solucionaba si yo trabajaba previniendo a través de mi actitud, del cuidado hacia mí mismo y de mi relación con el medio. Y si yo tenía esa información, entonces podía prevenir enfermedades antes de que sucedieran o minimizaba las enfermedades que iba a tener mi cuerpo a solo estas que son depurativas. Em, en medicina tradicional china antigua, la familia tenía un médico y le pagaba una iguala mensual. El médico tenía garantizado de esa familia el dinero que recibía mensualmente, pero su función era mantener a esa familia lo más saludable posible. Él sabía cuántas sesiones les daba, con qué los alimentaba, qué consejos les daba, y toda la familia respetaba a ese médico. Y se trataba de prevenir. Si alguno de los miembros de la familia enfermaba de algo que no fuera común, el médico tenía la responsabilidad de pagar los gastos que devengara esa enfermedad. Si era el jefe de la familia, pues tenía que mantener a la familia durante ese proceso. Entonces, así de seguros estaban de su proceso de prevenir enfermedades. La medicina china es muy amplia. Una de las elementos de terapia que trabaja es la acupuntura. em, como un medio, como uno de los últimos medios que se deben de tomar para sanar a alguien, porque no deja de ser un instrumento vulgar, dicen ellos, pues acaba invadiendo al paciente y que antes había que probar otras formas como la alimentación o el estilo de vida. La acupuntura es una herramienta dentro de la medicina china invaluable porque sí permite dar una estimulación mucho más intensa al cuerpo, no para curarlo como nosotros entendemos que es detener la enfermedad, sino para acompañarlo a sanar más rápidamente. Todos los tratamientos que se hacen en medicina china en cualquiera de sus ramas son para acompañar al paciente y llevar al cuerpo a su mejor estado de salud, pero el cuerpo sabe, el médico más sabio es el cuerpo. Y si tú le permites el espacio suficiente para actuar, siempre va a sanar. La moxibustión es otra de las herramientas que tiene la medicina china. Esta es una de las cosas que enseñamos desde el primer año y que todo mundo debería de saber porque es un puro con una hierba derivada de la artemisa y que calienta entre 550 y 600 grados centígrados en la punta. Es muy intensa
Ni siquiera un tabaco, un cigarro que ustedes prendan en la punta genera ese calor incandescente. Eso hace que la piel no pueda parar el calor cuando lo acercas al cuerpo y entonces el calor penetra y va cundiendo por nuestros órganos, por nuestro sistema nervioso, por nuestros canales de energía, ayudando a sanar y sobreestimulando para enfermedades como infertilidad, reglas dolorosas, problemas prostáticos, miomas, quistes, dolores de espalda baja, ciáticas, lumbalgias, sacralgias, etcétera. La moxa es invaluable. Incluso en algunas provincias todavía en China ponen unas especies como de tambos cortados, como de comederos, y los llenan de la moxa que va sobrando y la encienden. Y ves a la gente mayor acercarse a poner sus manos y sus codos para trabajar los dolores derivados de la artritis o de enfermedades así. Otra de las herramientas que tiene la medicina china es el masaje. El masaje chino es muy complejo. Tiene Tui Na se llama porque es el nombre de dos fuerzas que se aplican directamente en el masaje que tienen que ver con la fuerza de la marea. Cuando la luna empuja el mar y cuando la luna chupa y jala el mar y se crea la marea, esa es la fuerza de Tui y la fuerza de Na. Entonces son las dos fuerzas principales que derivan al masaje, pero el masaje se aplican muchas más. Curiosamente, estas fuerzas se estudian en Tai Chi. O sea, esto que hizo este maestro que me hizo en el pecho es la aplicación de una de esas fuerzas. Em, pero aquí en la aplicación terapéutica, la posición del cuerpo, la forma en que se aplica los dedos de la mano, la estructura que se sigue para poder estimular el cuerpo, tiene mucho que ver. El que no solamente te vuelvas alguien que mueve las manos, sino alguien que sepa tocar y aplicar cierto tipo de fuerza en cierto lugar de cierta forma. El masaje chino es una maravilla y es otra de las cosas que nosotros enseñamos desde inicio en los cursos, porque es algo que también todo el mundo debería de conocer, porque es algo que te puede ayudar a salir de un problema que tal vez de otra forma te llevaría por placas, resonancias, fisioterapia, desinflamatorios, analgésicos, desinflamatorios sistemáticos musculares, que podrían trabajarse directamente desde el masaje o con el calor. Otra de las herramientas que tiene la medicina china es la herbolaria. La herbolaria, obviamente china, pues ocupa toda la gama de plantas, de hongos, de semillas, herramientas al nivel de la naturaleza que se tienen obviamente en China, que es un territorio muy, muy vasto con muchos climas y que tiene una variedad herbolaria impresionante. Nosotros enseñamos desde el principio el uso de la herbolaria muy mexicana. O sea, yo en parte de mi formación tuve que andar con un granicero en Amatlán, así en el monte, caminando, revisando plantas, nos mostraba al grupo qué hacía, qué pasaba con estas plantas. Incluso platico mucho en las clases y en las charlas y en los cursos de este granicero que le pica un alacrán, sí, un alacrán y se le empieza a inflamar rápidamente y todos como que nos quedamos así de, y en estos casos, ¿qué se hace? Y él se empezó a buscar porque dice que donde está el veneno siempre está la cura y entonces vio una ortiga y tomó la hoja de la ortiga y la frotó y ya que tenía la mano súper roja, pues que se hizo ahí, se acumuló con la inflamación todo el veneno, se hizo una pequeña sangría y estaba como sin nada, sin la garganta cerrada, caminando en el monte todo el día explicándonos cosas. Entonces ahí vi el valor de conocer la naturaleza y lo que las plantas tienen para darnos. Otra herramienta que tiene la medicina china y también la enseñamos desde el principio de los cursos es la caligrafía. Em, yo no ubicaba el valor de la caligrafía en la terapia, aunque me lo explicaban, hasta que empecé a leer. La escuela pues está en todo el mundo y te podían correr estudios de diferentes enfermedades con muchas muestras de pacientes y entonces se tomaron a unos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 a ser tratados con acupuntura y dieta y otros a ser tratados solo con caligrafía y lo que se hacía era que se les ponía a trabajar con los ideogramas de centro, de tierra, de semilla, que son ideogramas que están relacionados con el vaso y con el páncreas. Cuando uno ve el nombre de estos órganos en chino,
tienen estas raíces en caligrafía. Entonces les enseñaban caligrafía, les enseñaban estos trazos y les enseñaban qué significaba. Cada trazo tiene un significado distinto. Y esa era su terapia durante 1 hora. Y regresaban a casa y lo hacían una vez a la semana. Después de 2 meses se hicieron revisiones de glucosa, de hemoglobina glucosilada, de resistencia a la insulina para ver qué había cambiado. Y la verdad es que de los pacientes que eran tratados con alimentación y acupuntura, iban bien el 85, 80%, y de los que se trataban con caligrafía, solo con caligrafía, estaban saliendo casi el 75%, lo cual era una diferencia mínima. Y dije, wow, o sea que sí, ellos explican que la caligrafía es un movimiento de energía representado, ¿no? Y que si se hace adecuadamente es una terapia que puede ayudar a sanar distintos padecimientos. Y la otra herramienta que tiene la medicina tradicional china es el Qigong, o el Tai Chi. Las dos terapias son terapias de movimiento. Incluso hay maestros en China actualmente. El doctor Wong Qiuket, que tiene varios libros de Qigong que son muy famosos en Occidente, los pueden conseguir fácilmente en las librerías. Es uno de ellos que ya no trabaja con agujas, ni con masaje, ni con moxa a sus pacientes. Los trabaja solo con Qigong. Les toma una sesión, una consulta, a partir de ahí les enseña ciertos movimientos, les explica cómo funcionan y los manda a casa para que repitan esos movimientos. Em, Son movimientos que están ciclados a los ritmos celestes y a los ritmos del cuerpo, ¿no? A entender que el calor del yang baja y entonces cada vez que exhalo bajo las manos o cada vez que expando llevo las manos al frente, inhalo, voy atrás. El Tai Chi va siguiendo los principios de tanto de los movimientos naturales de la energía como de tanto afuera en la naturaleza como en el cuerpo, y busca armonizar esas dos cosas. Los dos son ejercicios. El Tai Chi es considerado un arte marcial, sí, suave e interno, pero ambas herramientas son invaluables porque se vio tantos avances en China con estas terapias que, como parte del sistema de salud chino, se les enseña a los niños no solamente Kung Fu, sino también Qigong y Tai Chi en las escuelas, y por eso es muy común caminar en China y ver en los parques gente practicando estas enfermedades. Digo, estos ejercicios para curar sus enfermedades o para prevenir. Y la verdad es que ves, em, ya me escuchan bien, ¿sí? Ok. Entonces, el Qigong, como este ejercicio que va ciclando el cuerpo y aprendiendo de este movimiento que causa la respiración y la sangre y el beneficio hacia el cuerpo, y el Tai Chi como medicina tradicional, como un arte marcial en movimiento, dieron a los practicantes de medicina china muchas más opciones de trabajo, porque había personas que no tenían acceso a la acupuntura, pero sí tenían acceso a la herbolaria o al masaje, o sí podían trabajar su caligrafía, o sí podían ver en un parque una clase de Qigong o de Tai Chi y aprender estos movimientos. Con esto quiero decirles que la medicina china no es solamente algo que alguien aprenda hasta el final como para ser terapeuta. No es necesario, al contrario, es imprescindible que todos aprendamos algo de medicina china, porque hay cosas que son fáciles de tratar y sobre todo de prevenir. Cuando aprendemos cómo van las alimentaciones, qué herbolaria podemos tener en casa, la mayor parte de los padecimientos comunes se pueden resolver con lo que tienes en la alacena. Tengo un par de pacientes que hace tiempo ya no veo porque ya la verdad es que se ven solos, casi casi, pero me decían tecitos, puercoespín tecitos, me decían, maestro puercoespín tecitos, porque o venían a aguja o les mandaba tecitos, ¿no? Entonces, si me vas a mandar tecitos, ¿no? Y pues sí, pues es que esto lo resuelves así, pero este no te lo tomas, este te lo vas a inhalar, ¿no? Y cosas así. Entonces, la verdad es que para los que son mamás, por ejemplo, es una maravilla porque yo con las mamás en consulta realmente me traen al niño, les enseño, los niños son maravillosos porque están sanos, están creciendo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que ande chueca se puede arreglar, el cuerpo sabe cómo, nomás hay que darle un empujoncito. Entonces, yo les enseño masaje, les enseño la moxa, les doy una moxa, o sea, un purito de estos, les digo cómo aplicarlo, en qué zonas.
porque además son puntos muy básicos para los niños, están creciendo y se están nutriendo, entonces y están respirando, entonces técnicamente uno resuelve esas tres historias y los niños se van para arriba, ¿no? Pero una mamá puede hacerlo, ¿y qué mejor médico para un bebé o para un niño que su propia madre? Entonces, capacitar a las mamás en esto que puede ser algo tan fácil de aprender, pero con tantos beneficios, a mí me sigue volando la cabeza, ¿no? Porque trato siempre, siempre que me trae un niño, pero no se lo tengo que traer, no, a ver, espérate, traes tú, te vas a traer una libreta y anota, pum, y apunta, y saca un video, y vas a hacer esto. Entonces está padrísimo porque tengo pacientes que hoy día están en Canadá, que crecieron en Canadá, pero que casi, casi desde teléfono, ¿no? Antes de que existiera el WhatsApp, se resolvieron muchas cosas y que pudieron hacerlo ellas cambiando la alimentación, ellas cambiando la alacena, ellas recuperando la tradición de la herbolaria, entendiendo el valor del masaje y teniendo algunos tips, lo podían resolver. Eso es una herramienta invaluable y que hemos ido olvidando. Una de mis alumnas me regaló un mueblecito de madera con los frasquitos y todas tenían las etiquetas de su mamá, ¿no? De lo que escribía. Me dice, es que esto no sé si regalárselo o que me enseñe a usarlo, ¿no? Y entonces le digo, pues es que ya te dieron la receta, mira, ya están hasta las etiquetas puestas. Entonces llena esto y cuando tengas un problema me avisas y te voy a ir explicando. Hoy día, pues no suelta. Hace un par de meses fui a su casa y tenía ahí su mueblecito con sus frasquitos y se ve que le da uso, ¿eh? O sea, ahí está. Y eso me agrada, ¿no? Es una persona que hoy está cumpliendo casi 80 años y la verdad es que su estado de salud es envidiable para nosotros. Y uno dice, es genética. Yo diría, mira, por muy Mercedes-Benz, por muy BMW que tengas, en 5 años eso puede estar deshecho o bien cuidado. Y eso no depende del coche, depende del piloto, depende de los cuidados. Ujú. La medicina china se basa en una teoría de relaciones. O sea, uno pensaría que aprender medicina china es complicado porque cuando tú aprendes medicina, independientemente de anatomía, fisiología, de repente tomas un libro de terminología perdón, de un vademecum, ¿no? De medicamentos, y pues es una locura. Yo quiero ver al genio que tenga ese libro en la cabeza. Si lo conocen, me lo presentan, porque como médico les puedo decir que no te aprendes todo, ¿no? Y que van cambiando y que son demasiados y que a veces se te va en el diagnóstico. Entre más grande sea el abanico de soluciones que puedes tener, más complicado puede ser por la indecisión humana, por querer saber, por querer hacerlo bien y acabas volviéndote un todero más que un médico o un paciente o una persona que sabe hacia dónde ir. Entonces, todo el cuerpo de conocimientos en medicina china parte de este principio del Wuxing o de los 5 procesos elementales. Y es un ejemplo de lo que vamos enseñando. Digo, este sí puede tener muchos elementos, pero es entender algo como clásico, ¿no? Yo puedo tratar eh, el exceso de alegría, que puede ser como la euforia, que está acá, con el elemento que lo controla, que es el miedo. Si alguien que está muy alegre lo espanto, o sea, que tiene un ataque de euforia, lo espanto y se le va a quitar esa euforia. Si por otro lado alguien está muy enojado, acá está el enojo y la decisión, quien lo controla es la rayita roja, es el pulmón, y aquí está la respiración, el recuerdo, la melancolía. Si una persona que está enojada la hago respirar profundo, 10 minutos, cuenta hasta 10, respira, ¿se acuerdan? Y eso es un regulador natural. Cuando tenemos una persona que es muy obsesiva, yo tengo que forzar su decisión. Luego entonces, probablemente esa persona que es obsesiva no sabe qué es la decisión, por eso se obsesiona. Pero si yo estimulo al hígado o a la vesícula con los sabores ácidos y agrios, puedo controlar y armonizar el exceso de obsesión. Entonces, dando un poco de limón
pueden tratar la obsesión mental o pueden fortalecer la memoria. El fuego genera tierra, entonces yo puedo dar un poco de chocolate amargo 100% obvio, sin azúcar, o una semillita de cacao, y con eso fortalecer la memoria que tiene que ver con los estados de reflexión relacionados con el sistema digestivo. Hoy se sabe que el Alzheimer no es solamente un padecimiento degenerativo, sino el origen es el azúcar, ¿no? Hoy le empezamos a llamar diabetes tipo 3. Cosa curiosa porque los chinos neciaron que los problemas de memoria desde hace mucho tenían que ver con el vaso, el páncreas, el estómago, el centro, el amarillo, lo dulce, la carne, los tejidos, la reflexión, la obsesión. Díganme una persona con diabetes mellitus que no sea obsesiva. Es como un enfermo hepático que no sea terco, ¿no? O sea, es que son cosas que se ven cuando uno conoce de estas relaciones. En este diagramita se pueden explicar mil historias, ¿no? Y tienes muchas herramientas para poder trabajar, tanto en otros como en ti mismo. Em, yo trato de mantener, yo tiendo a ser a veces muy obsesivo, y yo trato de mantener siempre en mi dieta limón, 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 limón. Creo que es la única fruta que hoy me sigue atrayendo, que es la fresa por agridulce, porque es algo que regula mucho este eje, que es el que, o sea, entre el enojo, la decisión, la obsesión, la reflexión, hígado, páncreas, que es el que yo casi siempre, con el estrés se me desvirola todo, ¿no? Entonces trato de mantener esa relación. Este ideograma que está al centro es el ideograma de centro. Así se escribe centro en chino, lo de en medio, lo central, lo equilibrado. Incluso es un cuadro justo partido por mitad, ¿no? Es una boca partida con mitad. Es uno de los ideogramas que les comentaba que se les dieron a estos pacientes que tenían diabetes para trabajar su diabetes, solo trazando, entendiendo el trazo, dando la explicación caligráfica, podían resolver historias. Entonces, este diagramita sirve para chorrocientas mil historias, ¿no? Se puede entender por qué tu problema renal empezó a afectar el corazón, por qué tu problema de corazón empezó a tener problemas respiratorios, por qué los problemas respiratorios acabaron por generar problemas hepáticos y por qué un hígado desequilibrado acabó por darte una mala digestión. ¿Por qué hay muchos pacientes que tienen una mala digestión o picos de insulina y tienen o sea, tiene mucho efecto y mucha desarmonía hacia el riñón y los procesos de adrenalina y de cortisol? Por eso vemos un paciente con diabetes que tarde o temprano tiene una degeneración neural, ¿ok? Que es una de las complicaciones avanzadas de diabetes, por ejemplo, ¿no? Por cómo funcionan estas relaciones. Entonces, estos hombres, la verdad es que, repito, me siguen asombrando, ¿no? Llegaron a conclusiones, mira, no tan fácil que te explique tantas cosas. Entonces llegaron a unas conclusiones realmente profundas acerca de esta relación de padecimientos, de enfermedades, de emociones, de sabores, hasta de direcciones, ¿no? Si uno ve el territorio chino, es en el lado oeste, donde había muchas clínicas que se dedicaban a tratar el asma, que es un problema pulmonar, ¿no? O ponían a dormir a las personas que tenían temas hepáticos con su cabeza hacia el este o en su regulador, que era hacia el oeste. Entonces, todo esto tiene que ver, el ser humano está relacionado con su entorno, está relacionado con su universo interior, tanto emocional, mental, como con el universo exterior de las estaciones. Claro que existen los enfriamientos, claro que existen las insolaciones, por supuesto que existen las esporas en una casa cargada de humedad, por supuesto que en lugares que son muy fríos, el riñón le va a costar mucho más trabajo trabajar con la sangre. Claro que en lugares muy calientes puedes tener taquicardia, puedes tener problemas cardíacos con mayor facilidad. Claro que por eso se entiende que un lugar como el nivel del mar, donde hay una relación mucho más armónica entre el calor, la humedad, y los alimentos altos en magnesio, en selenio, en zinc, pues tienes un enfermo cardíaco o renal mucho más regulado. Entonces, hay cosas
que si nosotros entendemos estas bases profundas de la medicina oriental y al mismo tiempo, o de la filosofía china, y al mismo tiempo sencillas, una vez que complementas este diagrama, tienes muchas herramientas. Entonces, normalmente, ¿qué se puede aprender con medicina tradicional china? Bueno, una cosa es que cualquier persona puede aprender medicina tradicional china. Esa es la gran verdad. Yo tenía compañeros en mi grupo de 60, de 70 años, sin conocimientos médicos previos aprendiendo. Tenía también una compañera maravillosa que llegó hablando otomí porque pertenecía a esa comunidad, pero tenía una habilidad con las manos impresionante. Hoy es una mujer, de verdad que veo, tengo poco contacto hoy con ella, pero la veo dando pláticas y cursos en la UNAM, empoderando mujeres, hablando en un perfecto castellano. Es de verdad, pero todo sucedió ahí, ¿no? Incluso una de mis maestras y yo nos pusimos como la meta de ayudarla a estudiar y a sacar su escuela así abierta. Y estuvo, de verdad fue una experiencia maravillosa porque es una gran terapeuta. Entonces no hay edades para comenzar o requerimientos. Es una medicina que todo el mundo puede aprender a todas las edades. Repito, a todas las edades. Hoy he tenido alumnos de 20, he tenido alumnos de 30, he tenido alumnos de 80, he tenido alumnos de 70, todos igual de ágiles y buenos en absorber estos conocimientos. Por conocimientos de anatomía, fisiología, fisiopatología, pues para eso estoy yo. Así que claro que pueden aprenderlo y claro que pueden avanzar. Todos tenemos el don de ayudar a otros. La medicina debería de ser un patrimonio de la humanidad, que hoy la medicina china se aceptó en la UNESCO desde los 80 como el patrimonio de la humanidad. Y por otro lado, todos deberíamos de aprender lo básico de esta medicina, porque es, a fin de cuentas, lo que usaban nuestras abuelas o nuestras bisabuelas o nuestras tatarabuelas. Al final eso se puede explicar con medicina china y es de las cosas que tratamos de recuperar. Es importante para ti y para toda tu familia, porque hoy tal vez tengas un problema que estés a tiempo de resolver con estos básicos cuidados, o si empiezas a relacionarte con el orden, con la estructura y la forma de alimentarte con base a los sabores, con base a los colores, con base al efecto de los alimentos, vas a poder mejorar muchísimo tu salud y quién quita la de tu familia. Y si tú cocinas, pues qué te digo, ¿vale? Ya tienes ahí a todos en el saco. Si ya das terapia o estás en cualquier ramo de la salud, en medicina moderna, porque he tenido alumnos proctólogos, cardiólogos, neurólogos, pediatras, atiendo a los hijos de algunos pediatras. Eso échenlo a caminar en su cabeza, ¿no? Es un buen dato de por qué debes aprender medicina china. Este, o terapias alternativas, si eres médico, si ya haces imanes, si ya haces terapia biomagnética, si ya haces terapia floral, si ya haces algún tipo de Reiki, todas las posturas de Reiki van sobre puntos de acupuntura. Sobre zonas, reflejas también de esos puntos de acupuntura. Si ya haces alguna terapia psicológica, la psicóloga que trabaja con nosotros, que es una excelente psicóloga, hace Theta Healing, es conductual, tiene una especialidad en adicciones, fue alumna de medicina china. Y la verdad es que hoy siempre menciona, compartimos algunos pacientes, los tratamos en conjunto, y siempre menciona cómo ha entendido desde otra óptica cómo funcionan las emociones y los estados mentales a través de la medicina china. Cosa que wow, así a mí me sigue pareciendo maravilloso, me sigue rectificando porque esta información es tan valiosa. Lo importante, como todo, es tener buenas bases. Y aquí es donde, híjole, ¿no? Pues sí hay allá afuera, no quiero demeritar a nadie ni a ninguna institución, pero sí es cierto que hay allá afuera diplomados de acupuntura y medicina china de 6 meses, donde aprendes de todo en 6 meses y no entiendes nada, donde tienes un instrumento casi que quirúrgico en la mano, que es una acupuntura, que es una aguja de acupuntura, sin tener conocimientos anatómicos básicos.
¿no? De tendones, de músculos, de arterias, dónde se debe punturar, dónde no se debe punturar, dónde se debe moxar, dónde no se debe moxar, dónde puedes presionar con masaje, dónde no puedes presionar con masaje. Y sí es importante saber eso, que si yo te estoy dando presiones en la carótida, luego no me espante que te desmayes 3 horitos después, ¿no? O sea, cosas así. O que no puedes quemar ciertas arterias porque entonces causarías un coágulo, ¿no? Ese tipo de cosas que son cosas que vamos explicando cada vez que vamos mostrando estas herramientas son bien importantes. La otra es un conocimiento que nuestra cabecita occidental, que todo lo separa, no está acostumbrada, hoy ya menos, ¿no? En mis tiempos todavía era más, costaba más trabajo. Hoy noto que la gente, los alumnos están más abiertos, ¿no? A comprender un cuerpo de conocimientos integral, o sea, coloquialmente llamado holístico, ¿no? Eh, pero lleva tiempo aterrizarlo, ¿no? Incluso mis alumnos dicen, es que estoy confundido, ¿no? Y yo lo que les digo es aguanta, ¿no? Cuando terminan algunos de los módulos y dicen, ya entendí, ahora sí ya entendí. Y bueno, mi labor, los que ya me conocen en consulta, que acabo dando clases en consulta, sin querer queriendo, discúlpenme los que han sido mis pacientes, pero es que es importante que sepas por qué, ¿no? Eso te permite formar criterio y te permite formar decisiones. Y entre más tiempo me veas, mejor. ¿M? Pero que no me uses como una muleta, que seas tú el que te cuide. Y ya yo empiece a funcionar en tu vida en momentos ya muy puntuales, ¿no? Entonces es importante tener buenas bases, un buen maestro, un buen programa, ya sea que quieras aprender estas herramientas básicas como la moxibustión, el masaje, la herbolaria, el tai chi, el qigong, em, en tu casa, para ti, o que quieras avanzar en una preparación para terapeutas. El curso que damos es un curso donde el primer año, que se llama Las Bases, es indispensable para cualquier persona. Y es un curso donde damos siempre este enfoque de cómo nuestra salud, perdónenme, está relacionada con el medio ambiente, donde damos todas las herramientas para comprender cómo tus riñones tienen que ver con el miedo, pero también con los estados de alerta, pero también con el sistema nervioso, tanto central como periférico, como simpático, como parasimpático. Cuando estás espantado o estás muy alerta, por eso no puedes profundizar en sueño, que es una de las funciones de nuestros riñones. Y que aprendas ese tipo de cosas, ¿no? Que tienes que calmarte, cómo calmarse, cómo respirar, aprender esta relación y tener herramientas de fácil aplicación y que tenemos a la mano, es una virtud que debes aprender. Hay muchas crisis de ansiedad que se resuelven tomando suero y las pocas que quedan después de eso, porque normalmente es falta de conductividad en sistema nervioso, las pocas que quedan se resuelven bien aprendiendo a respirar, utilizando un cojín de semillas en el plexo y entendiendo por qué fue tu ansiedad. Si fue porque robaron tu casa el mes pasado y tú sigues pensando que la pueden robar ahora, o porque efectivamente casi no tomas agua y sudas demasiado y has perdido conductividad eléctrica. Pero hay que saber, y aquí vamos mostrándoles estos problemas como una insolación, es que me mareé y empecé a vomitar horrible. Oye, te estoy muy mal, algo me hizo daño. ¿Te insolaste? Ah, sí, sí estaba muy insolado, porque estuve mucho tiempo en el sol. Ah, entonces no te cayó mal el alimento, más bien fue la insolación y fíjate que se inflama el hígado, presiona la vesícula, sueltas bilis, te andas vomitando como el exorcista. O sea, ese tipo de cosas pasan y es importante saberlas. ¿Sí? Y que sí, que el remedio para el coraje del ajenjo y el estafiate, ¿no? De la abuelita es muy útil, pero es que funciona drenando bilis y la bilis va a acabar limpiando todos los bichos que traes en la panza, toda la flora que no debe de estar en los intestinos, tu bilis. ¿Cómo se estimula tu bilis? Con un té de ajenjo, ¿vale? Cositas así, ¿no? O sea, que son fácil, ¿no? La filosofía de esta tradición y su relación con el cuerpo, emociones y las enfermedades más comunes es algo que vamos trabajando.
así como les ponía el ejemplo del miedo de no poder dormir, una persona que está enojada no podrá dormir por exceso de pensamiento. Recuerden esas veces que se enojaron, que lamentablemente tuvieron una discusión con alguien querido antes de acostarse, estaban ron, 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 y hasta resoplabas, ¿no? Y mientras el hígado no chupe la sangre y la empiece a limpiar y el pulmón se relaje y vuelva a oxigenar la poca sangre que queda y tú bosteces, no te vas a dormir. ¿No? Entonces hay que saber esto para poder ayudar y dar estas herramientas fáciles como, a ver, te me das un baño con agua fría, me haces 2 minutos de respiración y te acuestas, ya vas a perder 20 minutos en lugar de 4 horas de no poder dormir y levantarte el otro día a trabajar todo así como zombie, ¿no? Se dan métodos fáciles de aprender y fáciles de aplicar para ti y para otros, ¿no? Les damos videos, ayudamos a que también hay gente que dice, yo te puedo grabar, sí, grábame, ¿no? Estos cursos siempre yo entrego presentaciones, como una presentación como esta, se van dando con el curso, me ven a mí dando ejemplos y se dan a los alumnos para que tengan estos apuntes, pueden grabar las prácticas que se hacen en el curso. Una de las cosas bonitas que no les conté, pero que sí se hace dentro del curso y es medicina, es que buscamos ponernos de acuerdo para, tú vas a limpiar, tú vas a tener el servicio de los platos, tú vas a cocinar, tú vas a llevar el agua y buscar hacer siempre, claro, de manera equitativa y justa, al final vas a gastar en la comida, pero hacerlo en equipo para poder ir generando estos, de entrada, estos sentidos de comunidad que se han perdido. Y el ser humano, repito, es más fuerte cuando está en colectivo. Y la otra, para que dentro de los procesos de la cocina también vayas aprendiendo cómo se mezclan las especias, porque hay que empezar con un sabor dulce, y dulce no del azúcar, sino algo dulzón de inicio, como una pasita. A veces antes de comer ayuda a segregar saliva para empezar a digerir. Y cómo el terminar con un té o con un cafecito amargo, ¿por qué cierra la digestión y le dice a tu cuerpo que ya se acabó? Hablamos mucho del agradecimiento a la comida y por qué funciona cuando se ponen las palmas alrededor del alimento. No es que estés adorando a ningún dios, ¿no? Es que generas arcos magnéticos que leen la comida y el cuerpo se entera más fácil y puede promover mejor el equilibrio de ácidos gástricos que va a segregar para poder digerir. Esas cosas también son salud. Tendrás los fundamentos básicos de bioenergética para poder comprender por qué de los muchos dolores que has tenido y cómo actuar en ellos. Es que siempre me enfermo de espalda baja, me duele la cadera, doc, y las bursas, que eso es a los costados de las pompis. Pues es que te es difícil, ¿no? También tener soporte, te falta apoyo, a veces te sientes cargando responsabilidades que ya no son para ti. Ujú. Está muy relacionado ahí el tema de la pareja o los hijos, por la cadera, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando vamos entendiendo la relación del cuerpo y los dolores, pues nos podemos dar cuenta que tal vez ya necesitamos irnos de donde andamos, ¿no? Que ya ese lugar no es el mejor para nosotros, que ese trabajo necesita un cambio. Ujú. O yo necesito hacer un cambio en mis hábitos porque ya no estoy tolerando este nivel de estrés. Pero son cosas que tienes que aprender a mirar. El masaje, la moxibustión y la herbolaria, además del Qigong, van a ser tus aliados. Si dentro de los cursos nosotros vamos siempre dando en el primer nivel, que es las bases, dura un año y durante ese año nosotros vamos un año y es un sábado al mes, o sea, que durante 29, 30 días no me miras, ¿no? Es un día al mes el que me vas a tener, pero es intensivo. Y en esos cursos, en esos módulos, vamos dando ejercicios básicos de Qigong que van a trabajar un ejercicio para todos los problemas que tengan que ver con riñón, vejiga, sistema nervioso. Uno, con ese tratas todo eso. Otro, cuando vemos hígado, vesícula, problemas musculares, ácido agrio, enojo, decisión, hablamos mucho de cómo funciona esta emoción del enojo, ahí te van a caer un montón de veintes. Y entonces vemos un chikung para eso, además de la herbolaria para eso, además de un masaje para eso, ¿sí? O sea, vamos dando siempre en cada una de las clases elementos terapéuticos que te van a servir en casa y te van a servir para ti y para los tuyos. Sí, para los que quieren como avanzar más, este nivel de las bases es que el que es imprescindible para todos. Ya los que quieran
rizar el rizo, los que quieran profundizar, los que les guste el tema, los que quieran, ese curso se expande, o sea, hay como una extensión si quieres continuar. El segundo año ya es más técnico, anatomía, fisiología, terminología médica, fundamentos de nueva medicina germánica, programas biológicos, que es algo que se ve dentro de nueva medicina germánica. La salud desde el punto de vista del geo y biomagnetismo, cómo te afectan las antenas, los transformadores, qué efecto tiene hacia tu cuerpo, por qué es importante que separes el Wi-Fi cuando duermes, que no tengas tu casa al lado de una antena de Telcel, ¿no? Que te alejes del transformador, que no es lo mismo que vivas aquí en la Ciudad de México que en las faldas ¿no? Del Popocatépetl. Ajá. Que sí son cosas bien distintas, que por eso tú llegas a estos lugares y ¡pum! Te cambia la dinámica. Pues, ¿pero qué está pasando? ¿No? Pues es que tu cuerpo está en un lugar con menos incidencias geobiomagnéticas, ¿no? Y eso forma parte de la salud. Incluso hoy mucha gente está diciendo, y yo creo también en ello, que el 30% de la salud, de los problemas de salud en el cuerpo pueden tener relación con la bioquímica, pero el otro 70% sí tiene una relación muy importante hoy día con esto del geobiomagnetismo, por las ciudades, por la nocividad que tienen las antenas y los transformadores. Y es algo que debes de reconocer, porque sí se puede mitigar. Y eso se enseña mucho en segundo año. Y les enseño una terapia que es maravillosa, que se llama péndulo hebreo. Antes yo daba cursos de estos sueltos, ya no. Lo enseño a la gente que quiere avanzar en terapia, porque es un protocolo poderoso, porque puede detener enfermedades antes de que se den, porque el péndulo hebreo puede mantener un tumor sin crecer o casi sin crecer, si se hace con frecuencia, porque actúa dentro del campo y de lo que se nutre el tumor y le das mucho tiempo, mucho chance a la medicina natural, a la medicina oncológica, de poder actuar en una situación de esas. No sustituimos la medicina moderna, pero sí la acompañamos. O sea, hay cosas en las que una cirugía es necesaria y yo no te voy a insistir con que lo vamos a resolver aquí. Aquí vamos enseñando que hay cosas que sí es necesario pasar por una cirugía o ver una resonancia para poder tomar buenas decisiones. Pero es que los problemas que tenemos hoy ya son un poco más extensos y más complejos que los que tenían hace 7,000 años, ¿no? El tercer año ya es una extensión donde hablamos de tratamientos de todas las enfermedades que se tratan en clínica, además de que se asiste a prácticas directamente con su servidor. Están en consultorio conmigo, están revisando pacientes, escuchan la historia clínica, ven los tratamientos, ven cómo se aplica. A partir de aquí es cuando yo enseño a punturar, es cuando tienen que empezar con conocimientos de anatomía, de fisiología, de terminología médica, de fisiopatología, pues que sepas que esto es una aguja, pues sí, pero que debe de estar en esta posición, en esta profundidad, en esta dirección. Por eso no se puede enseñar acupuntura en 6 meses. O sea, de verdad que yo he buscado cómo, pero no encuentro la manera responsable de hacerlo para acabar pronto. Entonces, por eso este es algo que se enseña en tercer año y aquí, a partir de aquí, es cuando normalmente en las escuelas te sueltan, después de esos 3 años, las escuelas más formales, te sueltan para que puedas empezar a tener terapia. Yo haré una extensión a cuarto año porque mucha gente que se prepara en medicina china lamentablemente no sabe ver una placa, no sabe hacer analgesia con acupuntura, no sabe, te puedes asistir a un parto con autorización del paciente, del médico, del hospital con acupuntura, de modo que puedas disminuir el uso de anestesias, ¿no? Eso se enseña en cuarto año. Para que entiendas análisis clínicos, que lo sepas leer en forma, ¿no? Claro que en el año de prácticas van escuchando mucho en consulta y van aprendiendo. Pero aquí ven un seminario completo de todo esto y sus implicaciones y el por qué insistimos tanto en el tema de la alimentación. Aprendes también la relación que tenemos con el calendario, las estaciones y explicamos el zodiaco chino, porque el zodiaco chino es una maravillosa forma de comprender por qué hay personas que tienen más sensibilidad hacia ciertas emociones y padecimientos que otras. Y tiene que ver con el zodiaco, tiene una aplicación de salud. Cuando eras, dato así rapidísimo, cuando en la China antigua, cuando nacían, en una cajita de madera les daban una tablilla de jade donde estaban descritos los cuatro, el Pachi se llama, los 8 caracteres, los 4 pilares que eran
qué eras, qué animal del zodiaco chino eras por año, mes, día y hora. Pero esos ideogramas no solamente representaban estos signos zodiacales, sino representaban los órganos más activos de ese ser. Luego entonces, cuando una persona, un médico veía, tú estabas lejos de tu médico de cabecera, ¿verdad? Y entonces dabas esa placa, pues la veían y sabían perfectamente quién eras. O sea, con 8 caracteres sabían perfectamente tu estado de salud. Los egresados, perdón, ahí trae una N equivocada. Los egresados podrán presentar un examen para obtener su certificación como especialistas en medicina tradicional china y terapias vibracionales. Una certificación válida para que puedas tener una práctica adecuada, profesional y responsable. ¿Ok? Entonces, los que quieran una preparación hacia el Sí. proceso terapéutico, pues continúan con esto de que se da esa certificación. Obviamente esa certificación pues se entrega hasta que se termina el 4.º año, que es cuando yo termino de formarte y de darte las estructuras necesarias para poder dar terapia. Y ya está. Eso es lo que incluye el curso de medicina tradicional china de tanto de las bases hasta terapia. Pero bueno, esta charla es para platicarles un poco esto de medicina china y escuchar dudas que tengan al respecto de lo que les puede brindar esta medicina oriental, porque vamos a comenzar, comienzo generaciones de medicina china. La verdad es que no todos los años las hago. Depende mucho también de mi tiempo, depende mucho también de mi disponibilidad y de que a veces nada más tengo 4 fines de semana y uno trato como de desmayando, ¿vale? Pero los otros 3 casi siempre estoy activo con estos grupos y voy preparando generaciones de terapeutas. Vamos a empezar con 2, una en Puebla, que es un nuevo emprendimiento que tengo ganas y espero que ustedes me ayuden a estar allá y poder empezar a enseñar estas herramientas tan maravillosas. No soy el único profesor de medicina china, por supuesto que no. Este programa, tanto de las bases como de los otros años, es un programa que yo he ido cambiando, ajustando a lo largo de los años. Ha tenido modificaciones porque hay cosas que necesitamos saber para poder apoyar, para poder estar, que necesitamos recuperar. Y creo que siempre es bueno actualizar estos programas y seguir avanzando. Entonces, no soy el mejor, por supuesto que no, pero creo que esto que les acabo de explicar sí hace la diferencia frente a otros programas de medicina china, tanto de universidades como de escuelas particulares. Y vamos a iniciar el sábado 13 de septiembre, allá en Puebla. Aquí empieza una generación presencial el 20 de septiembre en el Estado de México. El horario siempre es un módulo al mes. Comenzamos a las 9 de la mañana, cerramos a las 6 de la tarde con una hora de comida. Es un sábado al mes. Siempre tiende a ser el mismo sábado. O sea, el 13 de septiembre es el segundo sábado de septiembre, entonces todos los módulos se irían el segundo sábado de cada mes. El primer grupo, o sea, el primer día, el primer módulo, yo charlo mucho con la gente para les darle esas fechas y que no haya echados para atrás para que falten los menos posibles. Y en caso de que se pueda hacer un ajuste por Semana Santa, por ejemplo, cosas así, lo hacemos. Pero tratar de que siempre se estén. Las clases, como les dije, siempre yo grabo un audio porque es todo el día, pues yo grabo un audio y mando la presentación. De modo que si alguien lamentablemente llega a faltar, tiene la información, tiene el audio y tiene la presentación. Em, el nivel 1, las bases, consta de 10 módulos. Entonces no es todo el año. Hay un par de meses ahí que descansamos. Tienden a ser los vacacionales de verano y de invierno. Pero como les dije, eso lo checo con los alumnos porque o sea, hay fines de semana que es justo previo a Navidad. O sea, sí, 2 semanas antes de Navidad y la gente dice, no, sí, sí, lo vengo y lo tomo, no pasa nada, ¿no? Entonces eso se ajusta, pero son 10 módulos, un módulo al mes. El costo de la inscripción es de 2,500 pesos y cada módulo, cada clase de todo el día tiene un costo de 2,900 pesos. Repito, presencial y dado por su servidor.
porque hay otros cursos donde hay otros ponentes, ¿no? No, yo doy todo el curso, yo me encargo de la preparación de todo el curso. Pero si te inscribes y te late entrar a este primer nivel, y yo aquí estoy para cualquier duda, también Mirna me ayuda con estas dudas. Si te inscribes a más tardar el 15 de agosto, vas a pagar solamente el 50% de la inscripción. La inscripción, pues, tiende a ocuparse en gastos operativos, ¿no? De lugar donde se va a impartir, y todos los alumnos que toman medicina china conmigo tienen un descuento siempre en mis consultas, todos, todos. O sea, si alguno de ustedes está en mis cursos y asiste conmigo a consulta, siempre va a tener un descuento. O sea que realmente ahí tienes como un ponchipaquete, ¿no? Que te puede funcionar muy bien porque tienes al terapeuta más barato y al tiempo que tienes tu curso estás aprendiendo las, las, eh, eh, estos secretos maravillosos tan fáciles y con tanto alcance de aprender. El contacto para Puebla es Mirna. El contacto para los que les interese este curso acá en Estado de México es su servidor. El primer celular que tienen ahí, el 222-3977-576, es de Osam, es de Mirna, y el 55 45 84 7109 es de su servidor. Están los datos de las redes de ambas comunidades, tanto de acá de su servidor, Comunidad Ariasanga, como de Osam, Sana Tu Ser en Puebla. El curso aquí en México se imparte en las instalaciones del centro, que están en Calzada San Agustín 64, Colonia Echegaray, Naucalpan, Estado de México. Estamos muy cerca de Ciudad Satélite, en la zona metropolitana de la ciudad. Está bonito, hay harto arbolito, está lindo, la casa es bonita, el lugar es afable. Y en Puebla, el curso se va a impartir en la zona de San Andrés Cholula, en el estudio de Mahadeva Yogashala, que está en 5 Sur, calle 3 Puente, esquina Centro 72815, en esa zona de San Andrés. Un lugar bastante apacible, lindo. La verdad es que la energía del lugar está maravillosamente cuidada. Son muy lindas personas y la verdad es que es un lugar muy afable también. El código QR que tienen ahí es de OSAM. Solamente le dan ahí un clic. Ujú, y ya con eso en WhatsApp les vamos a, bueno, si quieren ahorita tomar una fotografía o tomar estos datos de esta página, pues ahí lo tienen. Y si están interesados en más informes, pues bueno, de entrada, aquí estoy. Entonces, cierro un poquito esta parte de mi participación. Bueno, pues gracias por su tiempo. Esto lo escribí hace 19 años. Hoy lo leo y digo, he tenido ganas de cambiarlo, pero digo, no, que se quede así, ¿no? La salud es tu patrimonio, es tu responsabilidad y solo tú puedes cambiarla, mejorarla. Ser sano implica algo más que solo tu biología. Tienes que ser sano de mente, sano de espíritu, sano de corazón, honesto. Palabras rimbombantes que hay que aprender qué significan. Y fiel contigo para poder ser fiel a los demás. Tú no puedes dar de comer si tienes hambre. Tú no puedes reclamarle a nadie su salud si no tratas la tuya. Tú no puedes decirle a alguien que coma bien si tú comes porquerías. Se educa y se enseña con el ejemplo. Es así de coherente el asunto. Entonces yo, más que buscar que estés corriendo allá afuera, ayudando al primo con un masaje y una moxa, espero primero que veas que te duele la espalda y que tienes que tratarte y que tienes que administrar mejor tu trabajo y que tienes que comer mejor. Por ahí en la página de tanto de las redes como de Comunidad Aria Sangha como de OSAM, em, tienen un par de testimonios. Justo se acaba de graduar una generación y nos fuimos de parranda en grupo acá, ahí por Valle de Bravo. Y la verdad, yo les platicaba, porque se hacen unos grupos maravillosos, acabamos siendo super familia, la verdad.
Y eso a mí me encanta, esa parte de compartir de esa forma el conocimiento a mí me fascina. Y de regreso estábamos desayunando y yo les preguntaba, bueno, ¿qué aprendiste? La verdad es que empecé a grabar estos videos porque es cierto, me decía Mirna, ¿por qué no grabas a tus alumnos? Pues sí, ¿verdad? O sea, al final ellos son el fruto de todo este despapalle. ¿Qué te dicen? Y son interesantes. Si pueden entrar a las redes, se las pongo acá de nuevo. La verdad es que me encantaría, ¿no? Arroba comunidad Areasanga y arroba Osam Sanatuser. Por ahí vienen los reels. Son interesantes. La verdad es que antes de dar esta charla escuchaba un par. Y hay cosas que uno como maestro no imagina que puede llegar a cambiar en la gente, ¿no? Y que puede llegar hasta dónde puede esta información cambiar formas de pensar. Y justo cuando veo los videos, recordé a cada una de estas personas cuando empezó. Y la verdad, me sentí agradecido y muchísimo más responsable de la labor que se hace cuando se enseña esto. Entonces, hoy, independientemente de que abra la sesión para preguntas, les quiero pedir un favor. Vamos a mandar esta charla grabada a todos. Y me gustaría que nos hicieran favor de si les resonó, si les gustó, si mientras estaban escuchándome se acordaron de Rebeca, de Laura, de Lupita, de quien sea, que crean que esta información puede ser de utilidad para ellos, les manden esta charla, porque creo que es importante que hagamos comunidad y tratemos de difundir información de valor. Y la salud es un valor, es una virtud. Tenemos que difundirlo. Los que han sido mis pacientes que están aquí, que querían aprender medicina china, de entrada les agradezco que estén aquí. Em, ya me conocen al final como terapeuta. Ayúdenme a difundir. De verdad queremos ampliar esto. Y esto de que queramos hacer un esfuerzo conjunto, Mirna y yo, o sea, Puebla y Estado de México, no es casualidad. El que yo quiera estirar para allá la patita, tiene planes, tiene historias que están relacionadas con esto de salud. No es que me vaya de aquí, no, 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 no. Pero sí, em, hay planes lindos por allá relacionados con la salud en una ciudad tan complicada como esta, en México, que se está volviendo tan caótica y que es importante. Esto se me ocurrió justo en estos viajes que no es que los haga con las tontas de esas generaciones, hay generaciones que se prestan y que quieren dar el curso en otro lado. ¿Por qué no nos vamos a dar el curso a Valle de Bravo? Pues vamos, ¿no? O sea, pues está bonito. Al final es la naturaleza y eso enseñamos. Y entonces justo en las dinámicas que se hacen cuando salimos en grupo, empecé a ver otra dimensión del valor comunidad, de la palabra comunidad. Entonces, por ahí va el plan pueblerino. Bien, entonces, bueno, pues eso se los cuento aquí y pues ya está. Entonces, yo cierro por el momento esta participación de su servilleta, hable y hable y hable. Ya saben que me tienen que callar y abro un poco los micrófonos para cualquiera de ustedes que tenga dudas o quiera compartir algo o quiera preguntarme algo, porque pues sí es importante para tenerlos claros. Ay, ahí está, ya, déjenme los miro a todos. Ahora sí, ¿cómo están? ¿Alguno de ustedes tiene una duda, tiene una pregunta? Nada más abran su micrófono o levanten su manita. A mí Mi me Lupita, pareció muy enriquecedor y he entendido muchas cosas de las terapias. Como dirían los chicos, me cayó el 20.
entendí mucho, me sorprendió, me sorprendió agradablemente. Ay, qué bueno, mi Lupita linda. Ojalá, voy a ver si es posible que tome el curso, me interesaría muchísimo, Y a mí muchísimo. más tenerte por acá. La verdad es que yo creo que yo te puedo enseñar cosas de la academia, pero tú me has dado clases, muchas, y sé que me las podrás seguir dando de calidad humana, de corazón, de educación, de delicadeza, de una caricia que se da por la forma de ser. Entonces, eso te lo digo aquí. No te lo había dicho, pero de una vez te lo digo. Entonces, si eres mi alumna en un curso, wow, la verdad es que me voy a estar muy, 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 muy contento y agradecido. Muchas gracias, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quiera preguntar algo, que tenga alguna duda? Andy, Yo, Alex, todo muy claro. Muchas gracias por la invitación. Está muy interesante tu propuesta. Yo he tomado algunos cursos en otros lados y veo el curso que tú estás promoviendo pues bastante completo. Me encantaría participar en esto, pero pues también todavía tengo a chavos en la escuela y estudiando, entonces déjame hago mis cuentitas, pero me encantaría de verdad participar en esto. ok, Mara. En algo que sí le invertiría, porque como tú dices, es salud y además es para toda la familia, no nada más para uno, pero déjame, lo pienso, me organizo y te daré noticias, ¿sale? Me voy a decir algo que me decían. Bueno, me lo decía mi abuela, pero esto del interés tiene pies, pero yo vi a mucha gente como mi amiga esta que les conté del curso de medicina china que daba unos masajes impresionantes en metate, este, y que terminó su formación. Entonces, el que realmente esté interesado, de verdad que sí, no solamente hace el esfuerzo, sino también pregunta, ¿ok? Entonces, ahí está mi teléfono abierto para cualquier oportunidad que se puede dar, ¿sale? Entonces, tú me avisas, ¿eh? Yo muy contento. Te agradezco mucho, Alex. Gracias. Lo que buscamos siempre, 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 siempre es el propósito, ¿ok? Y el propósito es difundir la información. Lo demás es logística y despacho contable, ¿ok? Pero lo importante es eso, es difundir. Gracias, Andy. Te agradezco. ¿Alguien más, chiquillos? No, no. Bueno, entonces, ¿les parece si nos ayudan en esto de la difusión? Tenemos ahí 15 días para que gente que quiera estar interesada, sé que es viernes y también viernes en vacaciones, a veces tenemos poca convocatoria, pero no importa, bendito Zoom, bendita grabación. Vamos a hacer ahí algunos reels de promoción de esto para que nos ayuden y nos ayuden así a difundir a gente, porque por ahí en Puebla hubo un par de personas que me preguntó en Tianguis Alternativo y que sería bueno mandarles la charla si es que no pudieron estar, así diciéndoles que hay oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, pues yo muy contento. Gracias, gracias a todos ustedes. Mir, ¿quieres añadir algo? Eso, Pues nada, gracias, gracias. que de verdad, si tienen la oportunidad, se animen porque Alex, además de que tiene todo su conocimiento, lo sabe transmitir de una manera tan fluida que uno cree que no va a aprender y sí aprende uno muy bien. Entonces, de verdad que yo he tenido experiencia con él como, bueno, ya como alumna, como paciente, Como amiga. y como amiga. Y digo, o sea, digo, es que no, o sea, soy la maestra de ceremonias, pero bueno, ¿qué puedo decir? O sea, de verdad,
vale muchísimo la pena todo lo que él comparte en conocimiento, de verdad, y en consulta, bueno, qué decir, mucho más, pero si tienen la oportunidad y yo creo que vale de verdad mucho la pena que se animen al curso. Yo estoy poniendo así chonguitos porque, pues yo, como saben, estoy en Puebla y pues yo quiero participar también. Ah, muy bien, eso me va a encantar. Excelente, pues muchísimas gracias. Gracias, Mir, también por abrir el espacio, por el esfuerzo que has hecho en Puebla. La verdad es algo que atesoro y que no hay manera, no tiene costo. La verdad es que todo el esfuerzo y la impecabilidad de tu trabajo por allá es formidable. Entonces, de verdad lo agradezco. Es un esfuerzo por querer abrir una comunidad distinta. Sé que los buenos esfuerzos cuestan un poquito, porque justo la medida de la recompensa es la medida del esfuerzo. Entonces, pues vamos caminando, ayúdenos a difundir esta charla y nos vamos a sentir muy contentos de tener pronto a muchas personas por allá, por acá. Acá ya tengo algunos alumnos también, que están esperando que ya inicie, pero lo importante es armar fuertes comunidades porque creo que tenemos muchas cosas que compartir y para los sueños guajiros que trae su servidor en el futuro, próximo, pues esto es muy importante. Pues me ayudarían a mí también montones. Entonces, bueno, pues se les quiere, se les respeta, de verdad se les admira por aguantarme hablando tanto y les mando un beso grande. Gracias a todos, gracias Mir, gracias Osam y cuídense mucho. Que pasen una Muchas, noche increíble. Pórtense bien, viene el fin de semana. No te me deschongues, Lupita. ¿Vale? No es cierto. Es no, súper no, no, correcta. seguimos. Besos. Dale, Gracias pues. a todos, gracias. Bye, bye, bye. Bye.